Dice Génesis 14:17. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa del zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la prueba de una fe recompensada. Acuérdate que estamos viendo esta serie de los patriarcas y los pasos de la fe. La prueba de una fe recompensada. A mí me gusta ver de pronto ciertas competencias. Cuando se trata del Mundial de Fútbol, regularmente yo me junto con algunos y disfrutamos ver el partido y ver cuando si México pierde o gana. Si México gana, pues nosotros celebramos y en esa celebración pues nos regocijamos por la victoria que obtuvo el equipo, y obviamente junto con esa victoria pues viene en cierta forma un sentido de honrar a ese equipo, al equipo ganador. Y a veces nosotros vemos cómo llega el presidente si ganó y va y los saluda y los honra por haber triunfado, ¿no? Es muy bonito ese momento. Es bonito ver, por ejemplo, cuando un boxeador como el Canelo Álvarez o como García Márquez tumba a un Pacquiao que le llamaban el Come Mexicanos, el Pac-Man, y cómo venció, ¿verdad? Y cuando yo vi esa pelea en vivo, mientras estaba transmitida en vivo, y en el momento en que cayó el Pacquiao, no pude yo caer de asombro, ¿verdad? Dije: wow, no, casi me levanto del asiento y grito y brincamos y celebramos, ¿verdad? Y buscamos la forma de que todo el país honre a este boxeador que triunfó. Cuando hay una guerra, algo similar sucede, porque las guerras son algo trágico, hermanos. Es algo trágico en donde pues obviamente hay mucha muerte, mucha sangre, mucha tragedia, pero al final la nación que gana, que triunfa, pues lleva una gran victoria. Lo que vamos a ver el día de hoy tiene relación con esto, es la esencia del mensaje de lo que vamos a ver el día de hoy. Abraham es un hombre que Dios ha bendecido, le ha llamado, le ha prometido, ha hecho un pacto con él y le ha dicho: voy a bendecirte, y cualquiera que te bendiga lo voy a bendecir, y cualquiera que te maldiga lo voy a maldecir, y tú vas a tener un hijo, y en ese hijo voy a ser una gran nación, vas a tener una descendencia grandísima como el polvo, como la arena del mar. ¿La puedes contar? No, no la puedo contar. Bueno, pues así Dios, yo te voy a dar una descendencia muy grande.
y acuérdate, Sara era estéril y Abraham ya estaban grandes de edad nosotros hemos visto todos los pasos de fe que ha tomado Abraham en ese llamado que Dios le hizo. Y en este punto vimos cómo Abraham se había refugiado en Egipto, cómo finalmente pues mencionaba que Saraí era su hermana y en fin, total que vimos la tragedia por una mala decisión que tomó y cómo el Señor visitó a Egipto, vino plaga sobre Egipto y finalmente liberó a Abraham. Luego vimos también que Abraham se separó de Lot, tenían problemas y aprendimos ahí también una lección muy importante. Entonces Lot se fue con rumbo a Sodoma, escogió la llanura hermosa, próspera, y luego Abraham decidió irse al lado opuesto, del desierto, solo, a seguir padeciendo. Entonces parecía que las cosas iban a ponerse difíciles, pero Dios honra a los que le honran. Ahora llega un momento importante, hermanos. Abraham está ubicado en una zona donde está tranquilo, está con toda su gente, está pastoreando sus rebaños, está en paz, cuando de pronto se desata una guerra. Y les voy a platicar un poquito, para no leer todo el pasaje, cómo se dio el problema de la guerra. Nosotros escuchamos aquí algunos casos de extorsión. Los casos de extorsión que se dan en México es que si hay un grupo criminal que te está solicitando que tú pagues una cuota a cambio de protección, esa es una extorsión. Y si tú no le pagas esa cuota, entonces el mismo grupo delictivo puede querer hacerte daño. Esa es una forma muy sutil de querer controlar la población, ganar ilícitamente algunos recursos. Pues en aquellos tiempos había un rey, que era el rey Kedorlaomer. Este rey se había asociado con otros reyes y estaban dominando toda esa región y habían subyugado por cerca de unos 12 años a otros 5 reyes, y entre ellos estaba el rey de Sodoma, el rey de Gomorra y todos los de la zona de ahí. Estaban sometidos a él y finalmente ellos, después de 12 años, dijeron: ¿saben qué? Ya no queremos a Kedorlaomer, algo así. ¿Cómo se llamaba este rey? Tiene un nombre, Kedorlaomer, ¿verdad? Kedorlaomer, un nombre bien raro. Y le voy a poner, ya ves que a cómo les llaman a los franciscos, les apodan ¿cómo? Su diminutivo le dicen Pacos o Francos, sí. Al rey Kedorlaomer le vamos a poner, el rey Quedo, así nomás. Se me hace que está llorando esto. Entonces el rey Quedo dijo: ¿sabes qué? Yo quiero gobernar sobre estos 5, y los 5 dijeron a los 12 años de que estaban subyugados y tenían que estar pagándoles su cuota para que a cambio de protección pues ellos pudieran estar en paz. Pero los 5 reyes dijeron: ya estuvo, o sea, nos cansamos de esta extorsión que nos están dando, no le vamos a pagar nada, no nos vamos a someter a su autoridad. Y obviamente, como era de esperarse, el rey Quedo pues dijo: si no se someten, pues yo les voy a hacer la guerra. Y en el año 13, o sea que transcurrió un año de gracia, por llamarlo así, que les dio este rey Quedo a los otros 5. Y obviamente se acabó ese lapso de tiempo, y entonces fue a pelear contra los reyes que se le habían rebelado. Y entonces se juntaron 5 reyes y obviamente empezaron desde su sitio, se juntaron en su propio territorio y estaban dispuestos a esperar el ataque del rey Quedo con sus otros aliados. Por cierto, los aliados eran pocos contra los 5 reyes.
el pasaje que nosotros vemos en el capítulo 14, vemos inclusive este detalle tan importante, ¿no? Donde dice, vean ustedes, 4 reyes contra 5, el versículo 9 del capítulo 14, como que Moisés, que está escribiendo esto, inspirado del Espíritu Santo, está diciendo, yo quiero que haya un énfasis aquí, yo quiero que sepan que eran 4 reyes contra 5. El rey Quedo nomás componía 4 reyes contra 5 que estaban sometidos, y nosotros vemos el desarrollo, el desenlace de esta guerra, en donde el rey Quedo desciende desde el norte, estaba por Damasco, por allá, desciende desde el norte y empieza a bajar hasta que llega a las ciudades que estaban en la llanura del otro lado del Jordán, y empezó a atacarlos y avanzó hacia la otra ciudad y los atacó, y avanzó hacia la otra ciudad y los atacó, llegó hasta Sodoma. Para entonces nuestro pasaje dice que Lot ya llegaba a vivir inclusive en Sodoma, hermanos. O sea, Lot no se quedó en las afueras, en la llanura, sino que poco a poco su corazón se fue envolviendo con la ciudad de Sodoma. Yo quiero que no olvidemos esto. La ira de Dios estaba en contra de Sodoma. La ira de Dios ya estaba encendida contra Sodoma y contra Gomorra, porque eran ciudades terriblemente perversas, pecaminosas. Terrible la forma como estaban ellos ahí. Y yo ya estaba enojado con ellos. Estaba declarándole Dios la guerra a ellos. Y aún sabiendo eso, Lot se le ocurre aliarse con Sodoma. Ya está viviendo en Sodoma. Y entonces el rey Quedo pues llega contra estos también, y se hace una guerra tan terrible que los reyes, de los 5 reyes, 3 de ellos, incluyendo al rey de Sodoma, huyeron. Unos a las montañas y estos huyeron dentro de su propio territorio, hermano. Estamos hablando de que el rey Quedo llegó al mismo territorio. La gran ventaja en aquellos tiempos de pelear en su propio territorio es que se supone que si tú estás en tu territorio, tú lo conoces. Y esa es una gran ventaja estratégica en una guerra. Prácticamente el rey Quedo había descendido a un terreno desconocido y se supone que no sabría a qué se iba a enfrentar. Pues aún con esa desventaja, el rey Quedo triunfó sobre el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma y los otros 3 huyeron. Y lo trágico es que ahí cerquita de la zona de Sodoma, en el territorio, había unos como lagunas de betún, de asfalto. Obviamente era tan rico en petróleo que ya el petróleo inclusive ya estaba así como que en charcos, y ahí se empantanaron. Esa sustancia es muy pegajosa y ahí se quedaron atorados. Fíjate hasta dónde llega la historia, lo que está narrando Moisés con mucho cuidado. Dice, fíjate, en su propio territorio estos cayeron en su propia trampa. Será como para que hubieran planeado una estrategia y se hubieran caído todos ahí, los ejércitos de Quedo atorados en esos pozos de asfalto, pero no. O sea, los mismos reyes de su propio territorio cayeron en su propio territorio lleno de asfalto. O sea, ve da tristeza, hermanos, la condición en la que estaban estos. Y se les ocurrió hacer guerra contra el rey Quedo, y ellos mismos ni siquiera pudieron enfrentar en su propio territorio a este rey, teniendo muchas ventajas, pues cayeron en sus propios pozos de asfalto. O sea, lamentable, muy triste. Y obviamente alcanzaron a escaparse ahí hundidos. Pues yo creo que los vieron y dijeron, no, pues ahí se van a morir. Como a veces nosotros colocamos trampas para ratones y las han visto todas pegosteadas. El ratoncito llega y se queda atorado ahí. Imagino yo que se quedaron atoradillos, pegajosos en la trampa esa, estos reyes, ¿verdad?, de Sodoma. Y obviamente el rey Quedo se regresa después de haber descendido, porque descendió hasta el sur, hasta el mero sur, y luego sube y pelea contra Sodoma, y luego se regresa y va lleno de gente y de oro y de riquezas y de bienes,
y se lleva a todos cautivos. Imagínate todo el caos que fue dejando en toda su trayectoria desde el norte hasta el sur, ciudad tras ciudad, despojada de gente, de bienes, de todo. Entonces fue un caos lo que fue dejando. Y vuelve a regresar por la misma ruta. Y llega a lo que hoy conocemos como la ciudad de Dan. Era entonces también conocida como la ciudad, antes no se llamaba Dan, pero cuando sube hasta el norte, del otro lado del río, cuando Abraham supo, y dijo, ¿cómo que aprendieron a mi sobrino Lot? Porque fueron y le dieron la noticia y le dijeron, aprendieron a tu sobrino y se llevaron a todos sus bienes y toda su gente y todo, y llevaba cautivo. El rey Quedo se apropió de todo eso. Y Abraham se puso a orar. Se puso a orar, y te lo voy a decir por qué sé que se puso a orar, porque dice la Escritura que había hecho pacto con Dios. Hizo un voto con Dios. En una versión dice que él alzó su mano al Señor, y esta forma de alzar su mano era una forma de decir, hizo voto delante de Dios, y su voto seguramente incluía una oración que le decía, Señor, agarraron a mi sobrino, dame la oportunidad de ir y recuperarlo, y yo hago un voto contigo que no voy a agarrar nada de los pueblos conquistados. Y el propósito de no agarrar nada, Señor, es precisamente para honrarte a ti, porque yo quiero honrarte a ti, para que todos los demás sepan de que tú estás conmigo. ¿Cómo ves, Señor? Voy. Y yo creo que el Señor le debe haber respondido, debe haber dicho, ¿sabes qué? Ve. O sea, Abraham tuvo que haber orado. Y entonces Abraham sube, pero se va del otro lado del Jordán. Estos venían de este lado y ellos se van del otro lado. Entonces Abraham va avanzando, recorrió cerca de 140 kilómetros hacia el norte. Y seguramente ahí cerca de esa ciudad del norte, ahí había acampado el rey Quedo con todos sus ejércitos, y luego con todo lo que había obtenido de la guerra, gente, bienes, todo, riqueza, todo el botín ahí lo traía. Se quedaron a descansar, y en la noche, porque el ataque de Abraham fue nocturno, dice la Escritura, y hay cositas muy interesantes que nosotros podemos ver aquí en el capítulo 14, en el versículo 14, dice, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa. La palabra movilizó a sus hombres adiestrados da la idea en el hebreo de cuando tú sacas tu espada, o sea, y sacó como cuando saca alguien su espada. La impresión que da es que la espada está afilada, está lista, está preparada tremendamente. En pocas palabras, Abraham no agarra a unos hombres y improvisadamente dijo, ustedes, mis siervos que nacieron en mi casa, vamos ni modo, vamos a tener que agarrar las armas. No, Abraham tenía tiempo entrenando a un grupo militar élite, así lo voy a llamar así. Los estuvo entrenando, los adiestró para la guerra, los estuvo entrenando, les dijo qué hacer, cómo utilizar las armas. O sea, era un grupo, le voy a decir así, era un grupo de asalto, terriblemente entrenado. Era un instrumento de muerte esa gente. Entonces les dijo, órale, llegó la hora, reúnanse, el grupo élite, el comando de muerte. Y se reunieron, hermanos, todos con sus armas, estaban listos. Yo no sé si traían uniforme, pero finalmente se juntaron. ¿Cuántos dice? Fueron 318 hombres. Y dice la Escritura que entonces Abraham salió en persecución de ellos hasta Dan. Y cuando llegan ahí de noche, Abraham bien sabio, ¿verdad? Dirigido por el Señor, dice la Escritura que los dividió entre sí, o sea, los organizó de tal forma que seguramente esos 318 los dividió en diferentes grupitos para que rodearan todo el campamento enemigo y los atacaran desde diferentes ángulos, de diferentes puntos, de diferentes frentes. Y en la noche que llegan, los sorprenden. O sea, 300 contra ¿cuántos eran? ¿Cuántos reyes se juntaron? Eran 4.
contra 5. Los 5 habían caído, seguían siendo 4 con todos sus ejércitos. Y en la noche los sorprende 318 contra miles. Y los vencieron, hermanos. Los vencieron estos 318 de Abraham y los hicieron pedazos. Y los que pudieron en la noche huyeron a los montes y fue una cosa impresionante. Esa es una gran victoria, hermanos. Yo sé que todos llegamos a pasar por situaciones difíciles. Llegamos a pasar por momentos en donde en ocasiones nosotros llegamos a decir: no sé cómo le voy a hacer. Estoy en un problema y tengo que tomar decisiones. No tengo recursos, no tengo capacidad, estoy limitado en estos aspectos. Tal vez tú puedas decir: yo no sé cómo le voy a hacer. La primera pregunta que yo te quiero hacer y que podemos nosotros aprender es: ¿a quién recurres? Fíjate cómo estos reyes de Sodoma y de Gomorra y estas naciones, esta Pentápolis, se aliaron. Ellos recurrieron y hicieron un pacto entre ellos para hacer guerra contra el rey Quedo. Y el rey Quedo hizo también su propia alianza y fueron y pelearon contra ellos. Obviamente los 5 reyes quedaron despedazados. Pero Abraham estableció su alianza, ¿saben con quién? Con el Señor. Él dijo: yo sé que la gente puede confiar en sus ejércitos, en el caballo, en sus capacidades, sus recursos, pero yo tengo mi aliado, y mi aliado es el Señor. Y la pregunta que yo te haría es: ¿quién es tu socio en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia? ¿Es el Señor? ¿Es tu socio? Si tú haces al Señor tu socio, tu aliado, ten la certeza de que el Señor te va a ayudar, te va a prosperar, te va a bendecir. Y en este caso Abraham sale y triunfó. Y obviamente, así como cuando tú ves una pelea de Márquez contra Pacquiao y que gana Márquez y celebras, obviamente Abraham con 318 hombres le ganó a estos reyes. Fíjate, Abraham estaba en paz, hermanos. Abraham no se quería meter en esos líos políticos. Es más, el rey Quedo había pisado terreno peligroso porque esa tierra Dios se la había prometido a Abraham. Y Abraham no lo ves intranquilo por eso. Me imagino que Abraham supo de la guerra, dijo: que va a llegar el rey Loder y va aquí a hacer garras a todo el mundo. Pues ni modo, y seguramente supo de las victorias que logró, y él dijo: se están peleando en el territorio que Dios me prometió, pero ¿saben qué? Me tiene sin preocupación, porque eso no me lo prometió el rey Quedo, eso me lo prometió el Señor. Y no importa lo que haga el rey Quedo y el imperio que venga, el Señor a mí me prometió esta tierra y esta tierra es mía, así que háganse garras si quieren por ella aquí, pero esta tierra el Señor me la dio a mí. Entonces yo veo una paz muy grande en el corazón de Abraham, porque a pesar de todo este desastre que se estaba armando ahí en el mismo territorio que Dios le había prometido a Abraham, Abraham no está inquieto, ni está preocupado, ni lo ves tú angustiado, ni mucho menos. Él dice: el Señor está conmigo, yo sé que al final, aunque se hagan garras y gane uno, el Señor ya me dio esta tierra, no me preocupa. Yo veo a Abraham, hermanos, aquí con una fe más madura. Ya su fe dio un paso más, avanzó más. Su fe madura lo hace estar tranquilo, lo hace pensar: ahora yo sé que a pesar de las angustias que haya, porque en aquella vez pasada me dio hambre y estaban peligrando todos con hambre y me fui a Egipto y quise hacer mi alianza con Egipto. Grave error. Hoy que hay guerra, no hay hambre, pero hay guerra. ¿Con quién voy a hacer mi alianza? Ya no me voy a aliar con Egipto ni con nadie, me voy a aliar con el Señor. Tú ves que él avanzó en esa parte y él dijo: ya, Señor, ya entendí la lección. Mi alianza, mi socio eres tú. Yo voy a recurrir a ti, me voy a apoyar en ti, voy a confiar en ti, en tus palabras y en tus promesas. Y ese es el llamado que Dios nos hace, que nosotros demos un paso de fe, un avance más en nuestra madurez cristiana y podamos aprender a confiar plenamente en las promesas del Señor. El Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, dice el Señor, no te voy a desamparar. Si no tienes fuerzas, el Señor te va a dar fuerzas.
Si no tienes la capacidad, el Señor te va a proveer todo lo que tú necesitas, pero confía en el Señor. En el día malo, confía en el Señor. Abraham había aprendido esa lección, pero ahora venía una prueba diferente. Yo les había dicho que un hombre puede enfrentar la adversidad, la puede soportar. ¿Cómo? Puede ser que de rodillas, puede ser que confiando en el Señor, puede ser que orando, puede ser que por muchas razones que Dios ha dado, puede un hombre pasar por medio de la adversidad, pero por un hombre que soporta la prosperidad, ahí sí en que pueden soportar la adversidad. Es más difícil soportar la prosperidad que soportar la adversidad, porque en la prosperidad hay muchas tentaciones, hermanos. Y llegó ese punto, porque ahora Abraham había triunfado sobre el rey Quedo y los venció. Y obviamente salieron luego otros reyes ahí a aplaudirle y se reunieron ahí para recibir a Abraham. Los había vencido y venía Abraham de la victoria, y entonces obviamente salió el rey de Sodoma, se tuvo que ir a hacer un buen baño porque lleno de petróleo y todo pegosteado. Se tuvo que haber preparado, agarró poca gente y fueron otros reyes, y entre ellos también fue el rey de Salem. Y fueron a encontrarse con Abraham. O sea, en pocas palabras, fíjate qué reunión tan importante, hermanos. Fue una conferencia de guerra, eso. ¿Por qué fue una conferencia de guerra? Porque fueron los reyes de esas regiones, y Abraham ya traía a toda la gente que había sido llevada cautiva, y traía a Lot y a toda su gente, más aparte traía a sus 318. Entonces Abraham tenía una multitud que lo estaba rodeando. Todos estaban alrededor de Abraham observándolo, admirándolo, aplaudiéndole, diciéndole: Abraham, bravo, lo logramos. Y los reyes que estaban alrededor, la fama se había corrido de tal manera que se fueron a reunir con Abraham, a aplaudirle todos. En pocas palabras, fueron a darle su recompensa, honrarlo, reconocerlo, aplaudirle y decirle: Abraham, lo logramos. Por eso le he puesto este sermón: la prueba de una fe recompensada. ¿Cómo respondes tú cuando te honran? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes cuando logras algo? Desde pequeños logros hasta grandes logros. Desde pequeños logros hasta grandes logros. En este caso estamos viendo que Abraham logró un gran logro, tuvo un gran logro. Obtuvo algo asombroso. Y toda la gente lo rodeó. Todos los pueblos estaban alrededor de él en ese momento. Lo estaban aplaudiendo, lo estaban reconociendo. En tu caso, ¿cuáles son tus logros? ¿Un ascenso en tu trabajo? ¿Un aumento de sueldo? ¿Una buena posición? ¿Que lograste tu casa tan soñada? ¿Que ya compraste por fin un carro del año después de traer un bolchito que no sabías ni qué hacer con él ya? ¿Que lograste un reconocimiento? ¿Que lograste un título? ¿Cuáles son tus logros? La gente te puede aplaudir y te puede decir: lo lograste. ¿Cómo respondes tú ante el éxito? Porque por un lado nosotros podemos responder de cierta forma ante la prosperidad, pero ahora, ¿cómo respondes tú ante el éxito? Y es bien peligroso, hermanos, que nosotros no sepamos cómo responder ante el éxito. Es bien peligroso. Dice aquí que su regreso después de derrotar al rey Quedo y a los reyes que estaban con él, luego salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y entonces también se acercó Melquisedec, rey de Salem. Y este rey sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo.
¿Qué recompensa estás tú dispuesto a recibir por tus logros? La historia, hermanos, está llena de ejemplos. La iglesia del primer siglo, hermanos, sufrió persecución horrible, mucha persecución. Hubo un paso de desaparecer inclusive la iglesia de los primeros siglos. Pero luego parece que hubo una recompensa, porque la iglesia, por su fidelidad, por su temperanza, por su perseverancia en el evangelio y por proclamar el mensaje de la palabra, hicieron que cayera todo un imperio. Y cuando triunfaron sobre el imperio, ahora ellos recibían la recompensa, y en pocas palabras le estaban dando el reino a un anciano de la iglesia, a un obispo de la iglesia. Ahora, ¿qué vas a hacer? La iglesia perseguida ahora era una iglesia rica y poderosa. Dejaron de ser sus vestimentas de césares y ahora se convierten en sus vestimentas de un obispo en Roma. Y vamos a ver cómo responde la iglesia ante el poderío y ante la prosperidad. ¿Cómo responde un cristiano cuando después de pasar por una transición difícil, al final dice: ay, valió la pena haber sufrido todos estos años porque mira, lo logré? ¿Cómo respondes cuando ya estás en la prosperidad y cuando estás en el poder? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo respondió Abraham ante este éxito donde la gente le estaba aplaudiendo? Bueno, había dos formas de responder, y lo vemos aquí, como que el Espíritu Santo de Dios, inspirando al autor, está dejando este ejemplo a nosotros para que nosotros seamos cuidadosos de cómo vamos a responder en los momentos de recompensa. Nuestra fe también ahí es probada. Y Abraham está avanzando en los pasos de fe y está dando un paso más. Dice que cuando llegó el rey, y lo voy a presentar de esta manera para que nosotros lo podamos comprender. Cuando llegó el rey de Sodoma, yo quiero que veas el pasaje aquí con esta pregunta: ¿qué le ofreció a Abraham por esa victoria? ¿Qué le ofreció? Nota que el pasaje jamás vuelve a mencionar a Lot aquí, porque la razón por la cual Abraham fue a esa guerra y triunfó fue por Lot. Y nosotros diríamos: oye, aquí se debería mencionar a Lot, así como que inclinado los pies de Abraham, diciendo: Abraham, gracias. Pero no aparece. ¿Le dio las gracias? No lo sé. Tal vez tú serviste a alguien, ayudaste a alguien y no recibiste las gracias de ese alguien, pero tú te portaste magnánimamente, a pesar de que esas personas no te pagaron de la forma que era justa, te pagaron de una manera injusta, fueron ingratos, te maltrataron o te dieron una espalda. No esperas tú que te den las gracias. Lot había abusado de la situación de Abraham y dijo: yo sí agarro la parte bonita, y dejó a Abraham en el desierto solo. Y ahora que se dio cuenta que Abraham lo vuelve a salvar, porque Abraham también pudo haber adoptado una postura de sentarse en el sofá ahí en el desierto. Me imagino que se metió a su tienda y en un sofá y sentadillo así: oye, fíjate que a Lot lo agarraron y se lo llevaron preso. Pues lástima, ándele. Eso le pasa por andar de abusón, ¿verdad? Ándele, qué bueno. ¿Lo pudo haber hecho Abraham? Sí. ¿Cómo estás tú en tu corazón cuando alguien a lo mejor fue ingrato contigo? A lo mejor tú estás pensando: híjole, pero se le va a ofrecer un día se le va a ofrecer, ya vendrán las mías. Abraham no era así. Abraham dijo: se llevaron a Lot. ¿Cómo que se llevaron a mi sobrino? ¿Sabes qué? Yo lo voy a ayudar. Lo primero que vemos es un carácter amoroso.
Y el amor que Dios puso en el corazón de Abraham por su sobrino lo movió precisamente a hacer guerra y a clamar a Dios, a pesar de que su sobrino Lot era un ingrato. Era un ingrato, no se vuelve a mencionar. Pero el rey de Sodoma llega con Abraham, y yo te voy a decir que hay ciertas leyes o ciertas reglas de guerra. Ahorita tenemos los tratados de Ginebra y cosas como estas, ¿verdad? No, antes había las leyes de la guerra, o sea, los tratados, los acuerdos de guerra es esto: si tú ganaste en la guerra, te quedas con todo, te quedas con la gente y te quedas con sus bienes, punto. Y eso es lo que estaba haciendo el rey Quedo, por eso se llamaba Quedo. Se quedaba con todo, se quedó con la gente, se quedó con sus bienes, se quedó con todo, porque esas eran las leyes de la guerra. Y este hombre ya traía todo. Obviamente Abraham lo venció, y era lógico que Abraham se quedaba con la gente y se quedaba con todos los bienes que el rey Quedo había juntado. O sea, en pocas palabras, el rey Quedo le hizo el favor a Abraham, y Abraham ya poseía absolutamente todo. ¿Qué le podía ofrecer el rey de Sodoma a Abraham? Les digo, ¿qué le podía ofrecer? Nada, porque se quedó sin nada. Y todavía este bárbaro, rey de Sodoma, llega con Abraham y le dice: oye Abraham, dice el versículo 21, dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, Abraham, regrésame la gente, aunque te quedes con todo lo demás. Regrésame la gente. ¿Qué puede hacer un rey sin gente? Nada. Lo que quiere decir que este rey de Sodoma quería iniciar otra vez su reino. Acuérdate que Dios estaba enojado con el rey de Sodoma y todo ese pueblo perverso. Y obviamente Abraham dice: ok, me estás pidiendo, o sea, ni siquiera vienes a ofrecerme algo. O sea, me estás pidiendo que te regrese a tu gente. Y Abraham le pudo haber dicho: no, discúlpame, pero las leyes de la guerra, los principios de guerra son estos, yo me quedo con todo, sorry. Pero no lo hizo. Dice la escritura que Abraham le respondió: he jurado al Señor. Te fijas que cuando dice jurado al Señor significa que oró al Señor. He hecho un voto al Señor, he levantado mi mano, dice otra versión, al Señor, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni una cinta del zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. No tomaré nada excepto lo que han comido estos jóvenes. O sea, nada más me cobro los gastos incurridos en la operación. Nada más, los gastos, los alimentos y las cosillas ahí que necesitaron. Eso es todo, que te pido que lo consideres. Y la parte de los hombres que fueron conmigo, porque ahí yo no me meto. Estos vinieron conmigo, me acompañaron, y ellos quieren su parte, ellos saben. Pero yo en lo personal, yo no quiero nada. Nada más lo que comieron estos hombres que venían conmigo. ¿De qué forma está respondiendo Abraham? Cuando toda la gente fue a reunirse con él, se portó de una forma magnánima, fue magnánimo, porque no solamente dice: te voy a regresar la gente, sino te voy a regresar todo. Yo quiero que veas a Abraham, lo que está haciendo. Abraham hizo una guerra en la que ganó, y todo lo que poseía en ese momento era su derecho. Y él se está empobreciendo, por llamarlo así, de lo que él ya había ganado. No quiso agarrar nada de estos reyes y le dijo: quédense con todo, con gente y con todo. No quiero nada de ustedes, para que ustedes no digan que Abraham fue enriquecido por mi causa. ¿Sabes lo que significa esto? Que Abraham está confiando totalmente en Dios, y que él no está haciendo una alianza con el mundo. Dios está enojado con Sodoma y con Gomorra.
Te voy a decir qué estaba pasando en Sodoma y Gomorra, al punto que hay hoy en nuestros días se utiliza la palabra sodomía para referirse al homosexualismo, a las perversidades sexuales. Había homosexualismo en esas ciudades, había bestialismo, había uniones libres, no se querían casar, estaban arrejuntados, como dicen algunos de aquí, se arrejuntaron. No querían compromisos, habían denigrado la cuestión sexual, el matrimonio. Era un desastre esa comunidad. La ira de Dios estaba encendida por causa de los pecados de esa ciudad. Pocas palabras, Sodoma, Gomorra y esa Pentápolis representan la condición perversa, el pecado mismo, todo aquello con lo que Dios está enemistado. Y Abraham sabe que si hace una alianza, o si hace un pacto, o si adquiere algo de esa perversidad, está comprometiendo su futuro, está comprometiendo sus pasos. Y él no quiere una alianza con nada perverso. No en vano la Escritura dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si toda esta gente que se habían llevado cautiva estaba pervertida en su corazón, imagínate si se juntaban con el pueblo de Israel, con el pueblo de Abraham. Entonces todavía no nacía Israel, pero con el pueblo de Abraham. Imagínate cómo le iban a contaminar. ¿Se acuerdan que Dios le habló a Salomón en momento de prosperidad? Porque Salomón pidió sabiduría y el Señor no nomás le dio sabiduría, le dio riqueza. Y tal riqueza que ayer leíamos en nuestra reunión de jóvenes, más de 700 mujeres tenían concubinas, se llenó de tantas mujeres que ni siquiera tenía una para cada día del año, tenía para 3 años. Y Dios le había prohibido a Salomón que no hiciera eso, no solamente a Salomón, también a David y a todos los demás les había dicho: no se junten con las mujeres paganas, porque apartarán tu corazón de mí y te volverán tras los ídolos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hizo Salomón alianza con todas estas mujeres y apartaron su corazón del Dios Altísimo, y Salomón se inclinó hacia los ídolos. Ese mismo peligro corría Abraham si él hacía alianza con el pueblo de Sodoma y se quedaba con todos esos bienes. Lo más probable es que al llegar a su tierra, con toda la gente que él llevaba, lo iban a contaminar. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. ¿Qué alianza haces tú cuando tienes victorias? Cuando tienes reconocimientos. El Señor está airado contra el pecado. El Señor aborrece el pecado. Pero van a llegar momentos en tu vida de tentación donde tú puedes llegar a hacer alianza con el pecado. Y el Señor está esperando a ver qué decisión vas a tomar, con quién te estás aliando. Te estás aliando, tolerando pecado en tu vida, tolerando perversidad, tolerando cosas que Dios aborrece, y obviamente lo único que estás haciendo es sumarte a lo que la ira de Dios ya ha determinado en contra de todos aquellos que son sus enemigos. Y cuando estamos nosotros prósperos, o cuando hemos alcanzado un éxito, tenemos la tentación de entonces involucrarnos en áreas de pecado y hacemos una alianza con el diablo. Y Abraham no estaba dispuesto a hacer una alianza con el diablo. Él dijo: yo no voy a pactar ni voy a tomar ninguna cosa pecaminosa, porque la ira de Dios está en contra de estos, no sea que la ira de Dios también caiga sobre mí. Si el Señor te ha llamado a ti para que tú confíes en Él, para que tú confíes en sus promesas, si tú confías que Jesucristo murió por tus pecados, la ira de Dios se ha derramado sobre su propio Hijo Jesucristo, para que nosotros seamos librados de la ira de Dios. Él padeció por nosotros en la cruz. No podemos hacer alianza con el pecado. Y obviamente vendrán tiempos, hermanos, de tentación a tu vida, y yo te pregunto: ¿con qué cosas tú estás haciendo alianza? ¿Qué pecados estás tolerando en tu vida? Que el Señor te advierte y te dice: no hagas alianzas con las cosas que son enemigos de Dios, con el pecado. El Señor te llama a que te apartes,
que no hagas pacto con ello. Si tú estás batallando en algún área de pecado, hermano, considera esto: estás como Abraham. Y el Señor te está preguntando y te está mostrando en esta hora para sacar y levantar el área de pecado en tu vida. Está diciendo: estás haciendo alianza con eso, estás pactando con eso, lo estás tolerando en tu vida. Y el Señor te está diciendo: no lo puedes seguir haciendo así más. Es una tentación para Abraham. Pero Abraham dijo: yo no quiero nada con Sodoma, ni su gente, ni sus bienes, nada. Porque también no solamente es el peligro de contaminar el corazón del pueblo y echar a perder todo, sino que también existe el peligro de que el nombre del Señor no sea glorificado. Porque Abraham está específicamente diciendo: si tú me das todas estas cosas, después van a decir los demás: mira, yo enriquecí a Abraham. O sea que el rey de Sodoma enriqueció. Abraham es rico por el rey de Sodoma, porque se quedó con todas las cosas de Sodoma. Y no, yo no quiero que esa gloria se le dé a los enemigos de Dios. La gloria se le va a dar al Señor. El que me va a enriquecer es el Señor. Entonces, obviamente el Señor nos llama a que nosotros seamos muy cuidadosos, porque cuando nosotros pactamos con el diablo, o sea, con el pecado, y lo toleramos en nuestra vida, eso no glorifica el nombre del Señor. No lo glorifica. El Señor te está diciendo: ¿sabes qué? Ten cuidado, apártate de eso. Él tenía esa opción. ¿Qué pudo haber hecho Abraham? Me quedo con todo. Pero fue sabio. Vemos que es un hombre que su fe ha madurado. Pero en cambio también se acercó con él, porque no solamente llega esta oportunidad, esta tentación. Es como cuando alguien triunfa y adquiere tal fama, todo el mundo lo ve, porque así como está peleando en el box alguien, ¿verdad? Y todo el mundo, las cámaras están observando el momento, y triunfó. Todo el mundo, todos los ojos de la tierra aplaudieron y honraron y dijeron: ¡wow! Ganó, triunfó. Vienen juntamente tentaciones, muchas tentaciones, muchas ofertas. Y tú has oído historias trágicas de grandes futbolistas, de grandes boxeadores, de grande gente triunfadora, que de pronto los ves sin nada, fracasar, porque en el momento de la cúspide pactaron con el mundo y no tuvieron sabiduría, y sus corazones fueron enredados en cosas trágicas que los hundieron. Y obviamente esa era la tentación que tenía Abraham, y Abraham no quiso. Pero juntamente con el rey de Sodoma llegó el rey de Salem. El rey de Salem. Salem es, por llamarlo así, un diminutivo de Jerusalén. El rey de Salem significa el rey de paz. Pero también dice que era sacerdote del Dios Altísimo, este rey. Y su nombre era Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia. Y esta es la única vez en la historia de la humanidad que se menciona a este rey, y jamás se vuelve a saber de él, pero sí es mencionado más adelante en las cartas, en la carta universal a los hebreos y en otras partes de la escritura. Pero fíjate, aquí es donde aparece Melquisedec como un tipo de Cristo. Vamos a ver qué recibe, qué reconocimiento va a recibir Abraham, y cuál está aceptando y cuál no está aceptando. Abraham está respondiendo al rey de Sodoma y le dijo: no, te doy todo, llévate todo. ¿Y cómo le va a responder al rey de Salem? Dice la escritura que el rey de Salem sí le llevó algo. A diferencia del rey de Sodoma, el rey de Salem actuó de una forma piadosa. Fue un reconocimiento piadoso. Mientras el rey de Sodoma le estaba dando un reconocimiento mundano, el rey de Salem le está ofreciendo un reconocimiento piadoso. Y le está diciendo a Abraham: Abraham, toma, traje vino y pan. Qué hermoso, porque seguramente los 318 después de esa batalla habían terminado cansados y con hambre y con sed. Y seguramente el rey Salem traía a sus servidores y le dijo: por favor,
hagan que se sienten estos 318 hombres de Abraham y los vamos a servir. Y les sirvieron pan y vino. Y se me hace muy significativo que está ofreciéndoles pan y vino, el rasgo de los sacerdotes en estar ministrando anticipadamente algo importante. Que ellos se sientan y comen. Y no solamente eso, dice la Escritura que, si vamos otra vez ahí al capítulo 14, el versículo 18, que sacó pan y vino, y luego dice, él era sacerdote del Dios Altísimo. No solamente le trajo pan y vino, sino que le trajo bendición espiritual. Le dio palabras de bendición y le está trayendo esto, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. O sea, el rey de Salem llega y le ofrece pan y vino, y no solamente eso, sino que le ofrece una bendición espiritual. ¿Cómo fue? Porque esa es una gran pregunta. ¿Cómo fue que el rey de Salem, Melquisedec, le ofrece esta bendición espiritual a Abraham? Me encanta el razonamiento de Martín Lutero en este pasaje, porque él afirma que esta expresión, esta bendición que da Melquisedec, es todo un sermón. Y cuando yo me pongo a reflexionar en estas palabras, afirmo efectivamente, para que el rey de Salem haya hecho esta declaración, tuvo que haber una conversación profunda con Abraham. Abraham, ¿quién es tu Dios? Porque nunca se había visto que Abraham tuviera una reunión previa con él. Era la primera vez que Abraham se topó con él, así que el rey de Salem seguramente se tuvo que haber presentado y haberse presentado delante de Abraham y haberle dicho: hola Abraham, yo soy el rey Melquisedec de Salem, y soy además un sacerdote de Dios. ¿Tú quién eres, Abraham? Y Abraham le tuvo que haber dicho: yo soy siervo del Dios Altísimo. Y seguramente Melquisedec le debe haber dicho: ¿de cuál Dios? Porque déjame decirte, Abraham, que en toda esta tierra hay muchos idólatras. ¿A cuál Dios sirves? Y Abraham le tuvo que haber dicho: yo sirvo al Dios que es más alto que todos los dioses, y no hay Dios como Él, todopoderoso, eterno, grandioso, majestuoso, lo más grande que hay, el Dios trascendente, el Dios inmutable, el Dios inmanente. A ese es el Dios que yo sirvo. No hay otro como Él. Él es el Dios Altísimo. Por eso esta expresión Altísimo está enfatizando que por sobre todos los dioses de esa región, el Dios de Abraham es el más grande y más majestuoso, el todopoderoso Dios Dios Jehová, Dios de Abraham. Y seguramente Melquisedec debe haber dicho: a ese Dios es el que yo sirvo también. Chócala. No hay nada más glorioso que ver a un jugador triunfar en un partido, que acercarse a él y decirle: ¿cuál fue el secreto de tu éxito? Y delante de las cámaras y todo el mundo decir: mi éxito se ha debido a un Dios Altísimo. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? Es una oportunidad, acuérdense, para predicarle a todos los que estaban rodeando a Abraham. ¿Quiénes eran? El pueblo de Sodoma, que estaba allí, el pueblo de Gomorra y los otros pueblos que habían sido vencidos, y los 318 y los que venían con Melquisedec. Todos estaban ahí reunidos en una conferencia, y en ese momento Abraham dice: el Dios Altísimo es el Señor que me ha dado la victoria. Yo quiero que lo conozcan. Y seguramente, hermanos, en esa conferencia hubo almas convertidas al Señor.
Seguramente muchos conocieron a Dios en ese día, pero era un acto de la gracia y la misericordia de Dios, por lo que iba pronto a descender sobre Sodoma y Gomorra. El Señor iba a visitarlos, iba a traer un juicio espeluznante con fuego para destruir esas ciudades. Pero antes de hacerlo, Dios envió a su mensajero para advertirles quién es Dios. Les digo algo, hermanos. Por eso, cada vez que venimos a la iglesia, y cada vez que escuchamos estos sermones, cada vez que escuchamos la palabra de Dios ser proclamada, es la voz de advertencia del Dios vivo diciendo: vuélvete a mí, aún es tiempo, conóceme, búscame, entrega tu vida, porque mañana serás objeto del juicio de Dios si no te arrepientes. Y prácticamente era la oportunidad en que esas naciones pudieron haber volcado sus corazones al Dios de Abraham y al Dios de Melquisedec, y haber clamado y haber pedido misericordia y haberle dicho: hemos pecado seriamente contra el Dios Altísimo, pero no lo hicieron. Fue un gran sermón. ¿Y cómo respondió Abraham a esta advertencia? Abraham se acercó con Melquisedec y no solamente le había regresado todas las cosas al rey de Sodoma, y se había quedado otra vez con lo mismo que traía siempre, sino que tomó aparte el 10% de toda su riqueza y se la entregó a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. La respuesta de Abraham ante el reconocimiento por ese éxito fue un reconocer que Dios es el Dios de las victorias, y el reconocer que es Dios el dueño absoluto de todas las cosas, incluyendo nuestro futuro. Prácticamente al llegar Abraham y traerle los diezmos a Melquisedec, está diciéndole: Melquisedec, esta victoria y todos estos bienes que he logrado no son un mérito mío. Al darte yo los diezmos, estoy reconociendo que todos los méritos le pertenecen al Dios Altísimo. Si yo soy lo que soy, y si llego a tener lo que yo llego a tener, y si llego a ser una gran nación con este diezmo, estoy diciéndole a todos delante de aquí, de toda la multitud, que reconozco que no son mis méritos, son los méritos del Señor. La pregunta que yo te quiero hacer ahora, hermano, es: ¿cómo respondes tú cuando tienes tus logros? Cuando tú de manera egoísta adquieres tus bienes y los retienes. Cuando tú de manera egoísta recibes las glorias y las retienes para ti. Y no vas ante el Señor y reconoces: Señor, todo lo que he logrado es debido a ti, por lo tanto no hay mérito en mí. Haces exactamente lo que los 24 ancianos en el Apocalipsis, en esa visión beatífica y gloriosa del reino eterno de Dios, se inclinan ante el Señor, tomando sus coronas y las ponen a sus pies, diciendo: a ti sea el honor y la gloria. No hay mérito en nuestras victorias, todas las victorias son tuyas. Por eso traer el diezmo es una expresión de reconocer los méritos de Dios en nuestros logros. Y si te fijas, aquí no había ley todavía. La ley del diezmo levítico todavía no llegaba. Por eso el diezmo no es un asunto de la ley, pues antes de la ley Abraham había dado el diezmo de todo como una expresión de reconocer los méritos son del Señor. Entonces no solamente está alabando al Dios Altísimo al cual él sirve y por el cual ha tenido las victorias, sino lo ha hecho con una expresión externa mediante esta entrega del diezmo, como una manifestación y un testimonio y una proclamación, diciendo: Señor, tú eres el Señor de mi vida, de mis bienes y de mi futuro, y tú eres el Señor de mis victorias. Y te voy a decir algo: el Señor
honra a los que le honran. ¿Cómo respondes tú a los tiempos de logros, de victorias, de éxitos? ¿Te deleitas a ti mismo en alabanza a ti? ¿Te pavoneas diciendo sí lo logré? ¿O avanzas y dices, Señor, a ti sea la gloria y te concedo a ti todo el honor y los méritos? Si tú eres fiel en Cristo, y si tú no has pactado con el diablo, y si tú te estás despojando de todas cosas que le pertenece al enemigo, todo pecado, y finalmente el Señor un día te da una corona y logras una victoria en Cristo, y llevas una vida cada vez más santificada y te vas pareciendo cada vez más a Cristo, hermano, gloria a Dios. Pero nosotros no podemos jactarnos de nada, porque si nosotros alcanzamos algo, se debe sola y exclusivamente a nuestra cabeza federal, que es Cristo Jesús. Él logró todo en la cruz por nosotros. Él ganó nuestra victoria. Él ganó por nosotros. ¿Cómo respondes tú? Ahora bien, ya para terminar, me gusta lo que la Escritura habla tocante a Melquisedec, porque tú puedes darte cuenta que Melquisedec es un tipo de Cristo, porque no aparece ni la genealogía ni de dónde nació, porque todo sacerdote tiene un origen. Se tienen que mencionar sus padres, de qué clan es, pero no hay nada allí que aparezca ni de genealogía ni nada. Dice la Escritura, el Salmo 110 versículo 4: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sin principio de días y sin fin de días, no se sabe más de él. Es un tipo de Cristo. Cuando David está escribiendo este salmo inspirado por el Espíritu Santo, está declarando el sacerdocio de Melquisedec como un sacerdocio eterno. Hebreos capítulo 5 versículos 5 al 6 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que quiere decir que Cristo es nuestro Melquisedec. El oficio de sacerdote era ir delante de Dios y representar al pueblo. O sea, funcionar como un mediador, como un intercesor ante Dios por el pueblo. Eso hacía un sacerdote. Cuando Melquisedec va con Abraham como sacerdote del Dios Altísimo, está en representación del pueblo de Dios. Este sacerdote puede entrar a la presencia de Dios y hablar con Dios y recibir de Dios lo que se está presentando como una solicitud de perdón, de redención, de misericordia. Eso es lo que hace un sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, el cual es Cristo Jesús. Porque este sacerdote entró una y solo única vez y para siempre a la presencia de Dios por nosotros. Y él, como ya entró siendo sumo sacerdote, nos representa a todos nosotros ante Dios. Y el Señor lo recibió y lo aceptó. Prácticamente el Señor nos ha recibido a nosotros y nos ha aceptado a aquellos que confiamos en Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote por excelencia. Por eso tenemos la plena certeza, la plena confianza de que hemos sido declarados justos por su gracia. Así como Melquisedec, que significa rey de justicia, nosotros hemos alcanzado la justicia de Dios por su gracia. Al creer en Cristo, nosotros somos declarados justos por el Padre. Ya no hay temor, podemos habitar confiadamente en la presencia de Dios. Eso significa, hermanos, que lo glorioso es que nosotros podemos tener paz en nuestro corazón cuando venimos a Cristo y le decimos: Señor, todo lo que soy, te lo entrego a ti.
Tú me representas ante el Padre. Y yo reconozco que por tu muerte, por tu sacrificio, por tu sacerdocio, es que yo alcanzo salvación y misericordia. Entonces vemos en Abraham un carácter asombroso, porque él está reconociendo a Melquisedec como el sacerdote de Dios, y al entregarle el diezmo está reconociendo con humildad que todo depende del Señor, absolutamente todo. Por lo tanto, el carácter de Abraham es un carácter probado. Nosotros hablamos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio. Eso es lo que está manifestando Abraham. Ya no se dejó arrastrar por las alianzas con el mundo y está reconociendo al Señor como el soberano de toda la tierra, el dueño de las victorias y el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestro futuro, el que nos ha trazado un destino y un propósito. Por lo tanto, vemos a un Abraham avanzar en fe todavía más y confiar en el Señor. Yo pienso que a partir de ahí Abraham es conocido como el padre de la fe, porque este hombre empezó a dar los pasos correctos encaminándose a los propósitos eternos de Dios. Pero nos da ejemplo cómo respondes ante las recompensas de tu vida. ¿Cómo respondes? ¿Le entregas todo al Señor? ¿Confías plenamente en Él? ¿O estás buscando tu propia gloria, haciendo alianzas con el mundo? Yo creo que una buena oportunidad de poder responder a una prueba de fe recompensada es que tú puedas responder al Señor alejándote de aquellas cosas que lo ofenden y agradeciéndole al Señor por tus victorias y reconociéndolo a Él y proclamándolo a Él como el Señor de tu vida y testificando a otros quién es Él para ti, el Dios Altísimo. ¿A quién le estás dando más peso en tu vida? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Quién es tu prioridad? ¿Qué es lo más alto en tu vida para ti? ¿Es el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo en tu vida, o es un Dios de refacción que lo usas nada más que tienes necesidad, cuando tienes necesidad? ¿O es tu máxima prioridad y lo reconoces como el Dios Altísimo, o lo tomas en cuenta como algo secundario? ¿Quién es Dios para ti? Vamos a orar.